Uno. Feliz sábado, hermanos. Como que no soy yo. Feliz sábado, hermanos. Para la honra y gloria de Dios. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Tienen que saber.
Feliz sábado a todos, Dios les bendiga. Feliz sábado, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí en la casa de Dios una vez más. Cierto, como dice el salmista, cuán bueno y cuán agradable es habitar juntos ¿en qué? En armonía. Cierto, encontrarnos juntos con aquellos que también son parte del pueblo de Dios y poder deleitarnos en Jesús. Amén. En esta ocasión quiero llevar un mensaje titulado El juicio investigador y sus implicaciones. ¿De qué voy a hablar esa mañana? El juicio investigador y sus implicaciones. Sabes que hace 2 días, ¿cierto? El 22 de octubre, donde la iglesia recuerda esa fecha especial, donde hubo un evento extraordinario en el cielo. ¿Recuerdan? Yo me acuerdo que el año pasado dramatizaron de manera viva, ¿cierto?, ese momento del gran chasco. Pero aparte de eso, esas buenas nuevas, donde se predicó el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. La hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, soy un vaso frágil, pero que en tus manos de amor, en tu gracia, has considerado en ese momento de poder usarme para transmitir un mensaje especial para tu iglesia. Me coloca en tus manos y que mis labios sean tocados con el carbón encendido de tu Santo Espíritu, a fin de que pueda arder la llama en nuestros corazones de tu pueblo y podamos prepararnos para el pronto regreso de nuestro amante Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Usted sabe que los primeros predicadores, ¿cierto?, el gran movimiento milerita, interpretando la profecía de Daniel 8:14, entendieron que el evento que iba a ocurrir en el año 1844 era la segunda venida de Jesús. Pero lo que ellos descubrieron era un evento que no consideraron, que algunos de ellos quizás de manera por encima lo habían contemplado, pero no lo profundizaron. Hasta tiempo después, el Espíritu Santo guió a la iglesia a un profundo estudio de la palabra de Dios y se dieron cuenta que algo había ocurrido ese día en 1844. Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo para comenzar una nueva etapa en su ministerio de intercesión en el santuario celestial. Y a partir de allí nosotros enseñamos la creencia de que hay un juicio. Hay un juicio. Muchos rechazan, ¿cierto?, la idea de que Dios tenga que juzgar a su pueblo. ¿Por qué Dios tiene que juzgar a su pueblo? Usted sabe que cuando Satanás se rebeló con Dios en el cielo, una de sus principales teorías es: ¿por qué necesitamos una ley? Si nosotros todos somos santos. Si somos santos nunca vamos a pecar. Entonces muchos argumentan en el día de hoy que si Dios tiene un pueblo santo, ¿por qué ha de juzgarlo? Se supone de que Él los va a salvar, ¿por qué tiene que pasar por un proceso de juicio? Son varias preguntas que vamos a contestar a la luz de la palabra de Dios. Desde que yo me bauticé, más o menos en el año 1999, por la gracia de Dios, hace 21 años, la idea de un juicio investigador era un poco oscura para mí y quizás un poco oscura para algunos de ustedes, porque no la logramos entender a tal punto que algunos líderes, algunos de nuestra iglesia, han abandonado la creencia de la existencia de un juicio previo al arrepentimiento, ¿cierto? No logran armonizarla. Por ejemplo,
En los primeros años de mi adventismo me enseñaron que estamos viviendo un juicio investigador donde nuestras vidas están siendo revisadas. Y si en el momento en que me pase mi nombre a lista, y si yo no estoy andando correctamente, entonces en ese momento mi destino queda sellado. Y por más que yo me esfuerce a obedecer a Dios, estaré perdiendo el tiempo, porque de igual manera no sé si ya estoy perdido. Esa es la creencia que le enseñaban a uno. Y quizás algunos de ustedes pueden tener eso presente, de que como mi vida está siendo revisada, que puede ser revisada en cualquier momento, entonces yo tengo que andar así. ¿Y será que ya pasó mi nombre lista o no? Y que por lo tanto debo de andar sobre la línea. Un concepto de juicio de esa manera, ¿cree usted que podría producir amor en el pueblo de Dios? Claro que no, absoluto. Va a crear miedo, temor. Y el juicio no es para crear miedo, pues el juicio investigador es un juicio de esperanza, es un juicio de salvación. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde podamos analizar la existencia del juicio. ¿Cuándo se lleva el juicio? ¿Qué es lo que implica el juicio? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está en juego en este juicio? Así que vamos a ver algunos textos rápidamente. Algunos van a tomar nota. No voy a tener tiempo de poder, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que decir, pero vamos a decir lo más esencial. Vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. La Biblia dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus ¿qué? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios no hará ningún juicio. ¿Eso es lo que dice allí? No, Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa revelada. Todos los secretos, aún las cosas encubiertas, sea buena o sea que mala. Aquí me está enseñando de que habrá un juicio, y ese juicio está basado en lo que yo haga, es decir, en las cosas buenas o malas, ya sea que se conoce en público, aún las cosas que son hechas en qué, en secreto, lo que son encubiertos. Dios lo va a revelar durante el qué, el juicio. ¿Cierto? Es lo que dice allí. Jesús dijo en Mateo 12, versículos 36 y 37 lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del ¿qué? De juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Aquí me enseña que aún mis propias palabras serán tenidas en cuenta en el día ¿qué? Juicio. Por lo que yo hablo puedo ser ¿qué? Condenado. Por lo que yo diga puedo ser ¿qué? Justificado. ¿En dónde? En el juicio. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice por ejemplo Pablo en Romanos capítulo 14 versículos 10 y 12? Él dice lo siguiente, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 14 versículos 10 y 12. Y él está escribiendo esto a la iglesia de Dios que está en Roma, y le dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Así que cada uno de nosotros, versículo 12 está diciendo eso, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. ¿Será que alguno se va a salvar de dar cuenta de sí delante de Dios en el día del juicio? Claro que no. Dice: todos hemos de comparecer y cada uno ha de dar cuenta.
Cada uno ha de dar cuenta. Incluso en 1 Corintios 5:10 dice, 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal ¿de qué? De Cristo. De Cristo. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y hay una cita más. En 1 Pedro 4:17. Es muy famosa esa cita. 1 Pedro 4:17 dice, es tiempo de que el juicio comience de la casa ¿de quién? De Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Según este texto bíblico, ¿por dónde ha de comenzar el juicio? Por la casa de Dios. Y la casa de Dios se refiere ¿a qué? A la iglesia. ¿Por el pueblo de quién? De Dios. Ahí está la idea. O sea, el pueblo de Dios es sometido ¿a qué? A un juicio, donde se tendrá en cuenta toda cosa, ya sea buena o mala. Y hemos de dar cuenta de sí mismo ante el tribunal de Cristo. La Biblia enseña la realidad de un juicio. No podemos negarla. No podemos negarla. Lo interesante es que la Biblia enseña que el juicio es primeramente con la casa de ¿quién? La casa de Dios, con el pueblo de Dios. Muchos creen que el juicio es para los impíos. Pero el juicio investigador no es para los impíos, es para toda aquella persona que pretenda seguir a Jesús. Es para toda aquella persona que cree en Jesús y profesa creer ¿en quién? En Jesús. Y que profesa seguir y amar ¿a quién? A Jesús. Pero ¿por qué ellos tienen que ser sometidos a un juicio? ¿Por qué? Vamos a responder esto. ¿Por qué? Ahora, nosotros los adventistas entendemos el juicio en 4 etapas. ¿En cuántas etapas? En 4. Creemos que existe un juicio previo a la segunda venida ¿de quién? De Jesús. La segunda etapa es que nosotros aceptamos que habrá una separación basada en las obras en ocasión de la segunda venida de Jesús, cuando Él separa las ovejas de los que cabritos. Eso está en Mateo 25. La tercera etapa es que los santos de Dios, los redimidos, van a revisar los registros de los impíos durante 1000 años en el cielo. Y la cuarta etapa del juicio es el juicio de ejecución de los impíos al final de los 1000 ¿qué? Años. Esas son las 4 etapas. Así que muchos creen que el juicio es un suceso, pero la Biblia dice que el juicio es un proceso. Es un proceso, ¿cierto? ¿Cuándo comienza el juicio? ¿Y por qué el juicio es con el pueblo de Dios? Lo voy a aclarar algo. Los impíos no necesitan pasar por el proceso de un juicio. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dice Jesús en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18? ¿Qué dice? Vamos a leerlo. En Juan capítulo, ¿qué dije yo? Ok, capítulo 3, muchas gracias. Versículo 17 y 18. Pero vamos a leer especialmente capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en Él cree no es ¿qué? Condenado. Pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. El hecho de que no crea ya no necesita pasar por un proceso de juicio, porque el hecho de rechazar a Jesús por sí mismo ya tiene ¿qué? La condenación. ¿Me hago entender? El juicio tiene que ver con aquellos que dicen que creen ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Aquellos que no creen en Jesús, dice la Biblia, ya es ¿qué? Condenado. A no ser que con el tiempo esa persona decida ¿qué? Creer. Pero si muere sin creer y sin aceptar a Jesús, ya Él selló su destino, como decimos por allí. Ahora, tiene que ver con el pueblo de Dios. ¿Cuándo comienza ese juicio? Vamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 7.
Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. La Biblia dice que el profeta estuvo mirando hasta que fueron puestos unos tronos. No dice tronos, sino unos que. Vamos a ver las imágenes que hay aquí. Hay unos tronos. Y después dice, y se sentó un anciano que de 10. ¿Cuántos tronos tiene que usar el anciano de día para sentarse? Uno. Pero hay que, dice la Biblia, varios tronos. ¿Para qué son esos otros tronos? Solamente se sienta uno. Sigamos analizando. Y ese anciano de día estaba vestido de blanco como a la nieve, el pelo de su cabeza como a lana limpia, su trono llama de fuego. ¿Y qué tenía el trono de Dios? Ruedas ardientes. ¿Por qué tenía ruedas ardientes? ¿Para qué usa uno las ruedas? ¿Para qué? Movilizarse, para moverse, para trasladarse. Vamos a ver ese hecho. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó. ¿En dónde se sentó el juez? En su trono. ¿Y los demás tronos para quiénes eran? ¿Qué otros personajes se mencionan aquí? Versículo 10. A miles de miles y millones de millones se refiere a los ángeles que están presentes en el momento en que Dios se siente en su trono. Y una vez que Dios se siente en su trono, entonces los demás tronos son ocupados por esos ángeles que están de testigo en esa escena. ¿Me hago entender? Sigamos. Dice, el juez se sentó. ¿Y qué pasó cuando el juez se sentó? Los libros fueron abiertos. ¿Los libros fueron qué? Abiertos. Hay algunos testigos que son los ángeles, está el juez y hay unos registros. Eso es una escena de ¿qué? De juicio. ¿Y en dónde se desarrolla esa escena de juicio? Según la descripción de esos dos versículos, es un juicio en el cielo, porque las imágenes que están aquí son imágenes celestiales. Es un juicio que se lleva en el cielo y no en la tierra. Pero hay algo que falta para que inicie ese juicio. Hay varios tronos, se sientan, pero el versículo 13 da algunos detalles. Dice que miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de ¿qué? De hombre. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será ¿qué? Destruido. Mire, pintemos la escena. Está Dios, se sienta, están los demás ángeles, ¿cierto? Que hace referencia a la presencia del anciano de días. Y de repente aparece un gran personaje llamado como el hijo de ¿qué? Del hombre. La Biblia identifica al hijo del hombre ¿con quién? Con Jesús. Y de repente vienen los ángeles y le hacen acercar al hijo del hombre delante del Padre, delante del anciano de días, ante su presencia. La pregunta, ¿cuándo sucedió este evento? Nosotros entendemos a la luz de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, que no hay tiempo para analizar esos textos. Entendemos que en el año 1844 se desarrolla esta escena de juicio descrita aquí en Daniel 7, donde justamente el 22 de octubre, según la profecía de Daniel 8:14, Dios se moviliza en su trono. Por eso que el trono tiene debajo ¿qué cosa? Rueda. Es decir, se transporta de un lugar de santuario a otro lugar en su trono. Se prepara la escena, están los ángeles y se hace acercar ¿quién? A Jesús. Y a partir de esa fecha comienza el juicio ¿qué? Investigador. ¿Pero qué fecha?
Decimos que el año 1844, pero Daniel 7 nos da unas descripciones acerca del cuándo se da esa escena y cuándo termina. ¿Cuánto tiempo demora el juicio? Según Daniel capítulo 7, el juicio comienza después de describir las acciones del cuerno pequeño. Si ustedes leen en Daniel capítulo 7, versículo 8, ¿de qué personaje se está hablando en Daniel capítulo 7, versículo 8? Está hablando acerca del surgimiento del cuerno, ¿qué? Del cuerno pequeño. ¿Y cuándo y por cuánto tiempo duraría las acciones, las actividades del cuerno pequeño? El versículo 25 nos habla del tiempo de su actividad. Si ustedes leen el versículo 25, dice que el cuerno pequeño hablará palabras contra ¿qué? El Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por cuánto tiempo hará esto? Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo singular, tiempos en plural, por lo tanto se refiere a 2. Y medio tiempo sería 3 tiempos y medio. Catalogado en Apocalipsis también capítulo 12 como 3 años y medio, 42 meses, lo que da un cómputo total de 1260 días, que en años proféticos serían 1260 ¿qué? Años. Las actividades del cuerno pequeño duraría ¿cuánto tiempo? 1260 años. ¿Cuándo cesó la primera actividad del cuerno pequeño? La profecía de 1260 años nos lleva ¿hasta qué fecha? Hasta el año 1798 después de Cristo. Y la escena de juicio comienza después de la actividad del cuerno pequeño. Y la actividad del cuerno pequeño cesa en el año 1798, cuando el general Alejandro Bertiel toma cautivo al Papa Pío VI. Y la Biblia dice que después de eso él vio tronos. Es decir, el juicio tiene que comenzar después del año 1798. Y justamente 46 años después, en el año 1844, comienza el juicio. ¿Hasta dónde se extiende el juicio? Si ustedes leen Daniel capítulo 7, versículo 2 dice, 7:22, hasta que vino el anciano de días y se hizo ¿qué? Juicio. ¿A quiénes? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron ¿qué? Mira que aquí hay un juicio y dice que después del juicio los santos ¿qué reciben? ¿Y cuándo los santos recibirán el reino? En la segunda venida ¿de quién? De Jesús. Entonces, ¿cuál es la época en que se desarrolla el juicio? Después de la caída del cuerno pequeño y justamente antes de la segunda venida ¿de quién? En ese intervalo de tiempo se está realizando el juicio. Es decir, comenzó en el año 1844 y cesará momento antes en que Jesús regrese a esa tierra, cuando se cierre el tiempo ¿de qué? De gracia. ¿Está claro? La pregunta, ¿cuántos años ya han pasado del año 1844 hasta acá? Más de 164 años. La pregunta, ¿Dios había planeado en llevar un juicio por tantos años? ¿Acaso Dios no pudo haber decidido en cuestión de una semana, revisado los registros celestiales, ¿cierto? Y poder ver quiénes realmente lo habían aceptado como su Salvador y habían vivido de acuerdo a su santa y divina voluntad. Porque el juicio, ¿cuál es el propósito del juicio? El juicio se lleva a cabo para ver quiénes de los que profesan ser hijos de Dios realmente viven la vida en Cristo Jesús. Claro, la Biblia dice que Dios no necesita que se le cuente nada porque Él lo sabe todo. Él conoce lo que hay en la intención y en los corazones de los hombres, dice Juan 3. Él lo sabe todo. Él no necesita que nadie le informe de nada porque Él lo conoce todo. Entonces Dios, ¿por qué tiene que revisar? ¿Por qué tiene que registrar unos libros? Porque la Biblia dice que los libros fueron abiertos
Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice que los muertos fueron juzgados de acuerdo a las cosas que estaban escritas. ¿En dónde? En los libros. Hay unos libros, hay unos registros donde están nuestras acciones. ¿Por qué Dios decide registrar nuestras acciones en el cielo? ¿Qué contiene esos libros? Pues si la Biblia dice que somos juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros, eso significa que los libros tienen información de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, como dice Eclesiastés 12, ya sea buena o sea que mala, porque Dios necesita registrar nuestras acciones allí. ¿Acaso Él se lo olvida? No, el juicio no se lleva por causa de Dios. Porque Dios, escuche bien, Dios no necesita llevar una nota para ver quiénes viven o no de acuerdo a su voluntad, porque Dios lo conoce todo. Entonces, ¿por qué Él tiene que registrar nuestras acciones allí? Daniel, fíjate, ¿quiénes están alrededor del trono? Los ángeles. Es decir, el juicio se lleva por causa de los seres que celestiales. ¿Sabe por qué? Nosotros estamos en un gran conflicto cósmico entre el bien y ¿qué? El mal. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, cuando hubo guerra en el cielo, Satanás acusó a Dios de injusto y sembró duda en las mentes de ¿qué? De los ángeles. Aunque Pablo dice que Satanás quedó desenmascarado cuando él mató a Jesús en la cruz de Calvario, en la forma como él lo trató, lo desfiguró. Pero aún hay muchas cosas que resolver. Aún el universo necesita aclarar muchas cosas. Por eso Pablo en Efesios dice que el amor de Dios, su bondad, su voluntad se da a conocer a los ángeles por medio de ¿qué? De la iglesia. Los ángeles no son omniscientes, ellos no pueden leer nuestros corazones, pero Dios sí lee ¿qué? Nuestros ¿qué? Corazones, nuestra mente. Nuestra mente. Y ellos están mirando en la forma como Dios está tomando las decisiones en el plan de la salvación. Dios no necesita, escuche bien, Dios no necesita darle informe a nadie para comprobar de que sus juicios son justos, porque Dios por naturaleza es un Dios de justicia, es un Dios justo, y lo que Él decide es lo justo, y Él no está obligado a darle información a nadie, pero por amor, porque su trono es un trono de confianza, de seguridad. Él decide manejar el plan de salvación de manera abierta, a fin de que los demás seres creados, no caídos, puedan ver en la forma como Dios está decidiendo salvar al ser humano, en la forma, en las decisiones, el por qué el hermano tal se salvó y por qué el otro no se salvó, porque si ese era fiel y andaba predicando y de pronto no está en el cielo, y el otro por qué si está, a pesar que maldecía a los de la iglesia, por qué si está, por qué no está. Y los ángeles están viendo si lo que Dios hace es justo o no. Le voy a hacer una pregunta. En el santuario celestial, ¿en qué lugar del santuario estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿Y dónde estaba la ley? Dentro del arca del pacto. ¿Y qué cubría el arca del pacto? El propiciatorio, la cubierta. La ley estaba dentro del arca, y de allí se manifestaba la gloria de ¿quién? De Dios, la presencia de Dios. La ley es un reflejo de la justicia de ¿quién? De Dios. Y el arca, el propiciatorio que cubría, donde estaba depositada la ley, simbolizaba la misericordia de ¿quién? De Dios. ¿Y dónde estaban los ángeles? ¿En el atrio? ¿En el lugar santo? ¿Dónde estaban los ángeles? Estaban en el lugar santísimo, cubriendo el arca de Dios. Ellos están viendo cómo Dios está impartiendo justicia a través de su ley.
pero al mismo tiempo cómo está ministrando misericordia. Y eso se revela a través de la ley que hay dentro del arca y a través del propiciatorio o la cubierta que cubría el arca. Los ángeles están ahí de testigo, porque en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, se llevaba el gran día de la expiación, que era una escena de juicio, ¿sí o no? Era una escena de juicio. Así que los ángeles siempre han estado presentes en una escena de ¿qué? De juicio, y eso estaba simbolizado en el santuario terrenal, en la ubicación de los ángeles, en el lugar santísimo, donde una vez al año se llevaba un momento de juicio. Y Daniel 7 nos habla que los ángeles están presentes en el momento en que Dios está ejecutando sus juicios. Pero ahí no le he dicho lo más importante. ¿Por qué un juicio investigador? Escúchame bien. El juicio investigador no es para comprobar, no es para mirar quién será salvo y quién no. Eso no es el juicio investigador. El juicio investigador tan solo revela, da a conocer a aquellos que ya son salvos. Escúchame bien. El juicio investigador no es una ocasión que Dios tiene que determinar a quién va a salvar. Porque ya Dios, en el momento en que uno lo acepte por fe, ya uno salvo. Porque la Biblia dice: el que tiene al Hijo, tiene ¿qué? La vida. Tiene la vida eterna. Entonces, lo que trato de decir es que el juicio no es una forma de improvisar a Dios. A ver, tú me estás diciendo, vente para acá, vente. No. El juicio revela ante los seres celestiales quienes dentro del profeso pueblo de Dios, dentro de los muertos, son dignos de participar en la primera resurrección. Y quién dentro de los profesos del pueblo de Dios que están entre los vivos permanecen en Cristo Jesús. Dar a conocer, revelar. Así que ese juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. En otras palabras, el juicio no decide quién será salvo y quién se perderá. ¿Está claro? El juicio revela a los ángeles celestiales las decisiones de Dios con respecto a la salvación. Y ellos van a ver que las decisiones de Dios fueron justas y verdaderas. Eso es el juicio investigador. Y esta revelación vindica la justicia de Dios al salvar al ser humano. Me quedan unos 7 minutos. ¿Cómo seremos librados en el juicio? Porque la Biblia dice que el juicio fue dado a favor de los santos del Altísimo. Daniel 7:22. ¿Fue dado a favor de qué? De los santos. El juicio es para beneficio de los santos del Altísimo. ¿Cómo estar de pie delante del juicio? Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo ¿qué? 3. Versículo 20 al 24 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. La Biblia enseña que nadie se va a salvar por guardar ¿qué? La ley. Las obras de la ley no será mérito alguno para estar en pie delante del juicio. No seré justificado, ¿cierto? Por las buenas cosas que yo haga. Pero el versículo 21 dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para los que creen en Él, porque no hay ¿qué?
diferencia, no hay excepción de persona. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo ¿qué? Jesús. Aquí dice, ya que las obras de la ley no me puede salvar, hay algo que sí me puede salvar. Es la justicia ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es la justicia de Dios? Aceptada por fe. ¿A qué se refiere cuando Pablo habla de la justicia de Dios? Se refiere a la forma en que Dios hace para liberarnos nosotros de la condenación, en la forma como Dios nos libera de la culpa. Porque aquí dice que yo soy pecador y estoy destituido de la gloria ¿de quién? De Dios. Y si soy pecador, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por tanto, ¿qué merezco yo por ser pecador? La muerte. Pero Dios, ¿qué hace? Ahora Dios no quiere que yo muera, sino que ahora a través de Jesús has revelado su perfecta justicia, a fin de proveer un medio para que yo no muera, sino que yo viva. Pero viva no por mi justicia, sino por su justicia. En el momento en que yo acepto a Jesús como mi Salvador, por más pecador que yo sea, por más lejos que sea lejos de Dios, pero en el momento en que yo lo acepto por fe y reclamo el perdón divino, Dios coloca entonces su justicia en nosotros. Y ya no me ve a mí como un pecador, me ve como un justo. No porque yo sea justo, sino por causa de la justicia de Jesús. Y eso lo acepto cuando yo tengo fe. Y en el momento del juicio, si yo me he entregado a Dios, y si has aceptado la justicia de Jesús, en el momento en que pase mi nombre, Jesús, Dios no va a ver mi pecaminosidad. Él va a ver la justicia de Jesús que yo he aceptado por fe. Él no va a ver mis trapos inmundos, va a ver su perfecta justicia. Pero ¿cómo lo obtengo? La Biblia dice, ¿por qué? Por fe. Porque por gracia soy ¿qué? Salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Por gracia soy salvo. Dios, por supuesto, es un Dios perfecto. Su justicia también es una justicia ¿qué? Perfecta. Por lo tanto, cuando Él me da su justicia, también me está dando su perfección. Amén. ¿Pero esa perfección es mía? No. Pero Él me la cuenta como si fuera mía, porque yo la he aceptado por fe. Por fe. Satanás está acusando al pueblo de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 12:10 que Él es el acusador de nuestros ¿qué? Hermanos, que los acusa día y noche. ¿De qué los acusa? Apocalipsis 12:17, Él persigue a un pueblo que guarda la ley de Dios. Por lo tanto, su acusación tiene que ver con el quebrantamiento de la ley de Dios. Él reclama a los pecadores como suyos, porque dice, no, ese te siguió varios años en el adventismo, creyó en ti, pero quebrantó tu ley, es mío, dice él. Lo acusa. Pero ¿qué es lo que presenta Jesús? Jesús dice, oh sí, Él quebrantó mi ley, pero Él reconoció su pecado, se arrepintió y ahora tiene mi justicia, y Él será salvo por causa de mi justicia, porque Él aceptó por fe. Esas son las buenas nuevas del juicio, donde las acusaciones de Satanás quedarán por el piso y se reivindicará el carácter y la justicia de ¿quién? De Dios. Como en el caso de sacerdote Josué, donde estaba vestido con unas vestiduras viles, sucias, en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4, donde Satanás estaba acusándolo, pero fue aceptado delante de Dios porque se le puso unas vestiduras de galas. Y para terminar, mis queridos amigos y hermanos, en Mateo capítulo 22, versículo 11, cuando el Rey Celestial invitó a un banquete de boda, algunos rechazaron, pero al final algunos aceptaron el último llamamiento de Dios a las bodas celestiales. Todos se presentaron,
Pero había uno, dice Mateo 22, 11, que había uno que no estaba vestido para la ocasión. Y el rey le dice: tú no mereces estar aquí, porque él quiso ir con sus propias vestiduras ante las bodas y no quiso vestirse de la vestidura que el rey había provisto para la ocasión. Así será en el juicio. Aquellos que decidan aceptar a Jesús y aceptar el manto tejido por la sangre de Jesús en la cruz de Calvario, y decide: Señor, coloca tu manto de justicia sobre mí, y tú lo mantienes y sigues firme, tú entrarás a las bodas del Cordero. Pero si decides ir con tu propia vestimenta como a la ocasión de ese momento, tú no puedes participar de las bodas del Cordero. Hay una promesa en Apocalipsis 3:15: el vencedor lo vestiré con vestiduras que blanca, y no borraré su nombre del libro de qué, de la vida. Hay una promesa: tu nombre quedará escrito en el libro de la vida si tú vences. Si tú vences por la gracia de Jesús. Y si tú tratas de ser fiel, pero caes, pero te arrepientes y dices: Señor, perdóname, ya no quiero hacer esto. Entonces Jesús te cubre con su manto al ver tu verdadero arrepentimiento. Y tú sigues la carrera cristiana, te convierte un vencedor en Cristo Jesús, en una vencedora. ¿Quiénes de los que están presentes decide: Señor, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que te he fallado y que no merezco ser salvo, pero por tu gracia y por tu amor yo acepto el manto de la justicia de Jesús? Porque la Biblia dice que los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. Es decir, los que aceptan a Jesús no son condenados en el juicio, son salvados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos deciden caminar con Jesús? ¿Cuántos quieren colocarse de pie y decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, quiero quitarme esas vestiduras de fallas, de malas decisiones, y quiero vestirme de tu justicia? Porque quiero que cuando tú vengas no me veas como un pecador, me veas como tú deseas verme, que tú veas tu imagen reproducida en mí, como dice Juan 14:3, y yo os tomaré a mí mismo, porque Jesús se verá contemplado en cada una de nuestras vidas. Que reflejemos el carácter de Jesús, que nos entreguemos completamente a Él. ¿Podemos hacer una oración? Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos porque hemos entendido a la luz de tu palabra lo que significa el juicio. El juicio es para poder darle una oportunidad a los ángeles celestiales de poder conocer que tú eres amor, que las decisiones que tú has tomado para salvarnos son justas, y al final todo el mundo aclamará que tú eres santo, santo, y que tus juicios son justos y verdaderos, porque tú salvas al pecador arrepentido y lo cubre con tu manto de justicia. Y no hay nada que temer, porque en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Gracias por amarnos. Perdónanos, oh Dios. Ayúdanos a renovar nuestro pacto, nuestra vida con Jesús. Y como dice tu palabra, que porque ahora abunda la gracia, habitaremos o moraremos o seguiremos pecando de ninguna manera. Esa gracia que hemos recibido debe ser suficiente para motivarnos a amarte y a obedecerte con todo nuestro corazón. Acompáñanos pues, sálvanos, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo es para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
En este momento le damos gracias a Dios y al pastor